Muy buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de hoy martes. Gracias al Señor porque, pues, Él ha sido fiel en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia y en nuestro trabajo, en nuestras reuniones de ministerio, de la iglesia. Pues qué bueno que contamos con la fidelidad, la lealtad del Señor en nuestras vidas, a sus promesas. Y hoy vamos a estudiar un pasaje, pues no es muy extenso, siempre en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17. Segunda Tesalonicenses 2, verso 13 al 17. Así estaríamos hoy concluyendo el capítulo 2 y 2 estudios más para terminar el capítulo 3 y hemos concluido la segunda carta a los Tesalonicenses. Muy bien, vamos a orar un momento, hermanos, por favor. Nuestro Señor Jesús, te agradecemos porque por ti tenemos el acceso a nuestro Dios, a nuestro Padre, a quien podemos llamar Padre por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mediador. Él es en la Biblia descrito como nuestro hermano mayor y que somos coherederos con Él, heredamos con Él las bendiciones espirituales. Gracias te damos, Señor, por esta reunión, por nuestros hermanos que siempre leales, fieles a ti, a este estudio de tu palabra. Guíanos, Padre, por favor te lo pedimos, ilumina nuestro entendimiento, por favor, por medio de tu Santo Espíritu, para que podamos apreciar también nuestra responsabilidad a la luz de tu palabra. Por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, 13 al 17. Muy bien. Voy a dar un breve contexto, hermanos, más bien un breve, contexto y repaso al mismo tiempo de lo que hemos estado viendo en los 2 estudios anteriores, para los que no estuvieron aquí físicamente. Muy bien, Pablo en el capítulo 2, desde el 1 hasta el 11, hasta el 12, hermanos, comenzó aquí a revelarnos, ¿verdad? A revelarnos, pues, un misterio, ¿verdad? Valga la redundancia, a revelar un misterio. Recuerden que un misterio se define como una verdad que no estaba clara, pero que ahora ha sido revelada y que el Señor la ha dado a conocer. Ese es un misterio. En nuestro castellano nosotros decimos, esto es un misterio, o sea, esto es algo misterioso, esto es algo enigmático, esto es algo raro, un misterio. Pero en la Biblia un misterio es una verdad que no había sido revelada, pero que ahora ha sido dada a conocer por el Señor. Y ese misterio que Pablo habla aquí es acerca del hombre de pecado, ¿sí? El hombre de pecado. Muy bien, estuvimos acá tratando de identificar a este personaje, se le llama el inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, y pues con otras escrituras, hermanos, siempre de Pablo y también de Juan el apóstol, concluimos pues que será el anticristo, ¿verdad? Que tiene este nombre. Y bueno, y que el anticristo antecede al día del Señor, ¿verdad? Dice Pablo que no vendrá, ¿quién? El Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. De eso comenzó a hablar acá. Y al final Pablo dice que este engaño, este misterio de iniquidad, este engaño viene para que las personas, dice, no crean la verdad y sean condenados. Y terrible, ¿verdad? O sea, el juicio que viene sobre las personas que rechazan a Cristo. Este es un rechazo voluntario, deliberado, que hacen de Cristo. Por lo tanto, entonces, como consecuencia, el Señor les envía un engaño. Un engaño, hermanos, que va a ser sin paralelo. Un engaño que nunca ha existido en la historia de la humanidad.
un engaño que dice Pablo que vendrá, este hombre dice con todo engaño, no dice que vendrá con engaño, sino con todo engaño de iniquidad, con prodigio, con gran poder, con señales y prodigios mentirosos. O sea, este personaje que la Biblia describe como el anticristo. Muy bien. Entonces, ese es el juicio. O sea, esas personas van a tener que ser condenados. Pero, previamente ellos fueron expuestos a la verdad del Evangelio, pero le dieron las espaldas. Entonces, les decía, hermanos, que cuando la iglesia sea quitada de este mundo, la maldad, la apostasía se va a desatar como nunca antes en la historia. Ya no va a haber iglesia que frene la maldad en el mundo. Dice que cuando el Espíritu Santo dice sea quitado. Bueno, aquí hay dos veces se usa el pronombre neutro, dice el que lo detiene. Y aunque, hermanos, aunque no está de forma explícita que es el Espíritu Santo, pero se concluye que es el Espíritu Santo el que lo detiene. Dice que cuando Él sea quitado, el griego dice cuando se haga de en medio, porque el Espíritu Santo no lo quita a nadie, se quita a Él. No, Él no lo quita a nadie, Él se va a hacer a un lado. O sea, en el sentido de que ya no va a estar como el alma de la iglesia, pero Él se va a pasar en este mundo obrando todavía en la gran tribulación. Pues de eso Pablo estaba hablando, de ese grupo de personas que rechazan a Cristo. Entonces ahora viene el contraste. Miren el verso 13. Pero nosotros, entonces noten acá el gran contraste. Pero nosotros, ahora sí que nosotros, dice Pablo, él, sus colegas y la iglesia y todos los creyentes, pero nosotros, hermanos, Dios siempre hace una distinción, una separación entre sus hijos, los creyentes y los no creyentes. Otra vez lo digo, porque esto es muy importante. Dios siempre hace una distinción, una separación entre sus hijos y los que no son sus hijos. Por eso Pablo de aquí dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Y Pablo lo pone casi como una obligación. Él dice, esto es de dar gracias a Dios, dice Pablo, es casi como una obligación, como que si alguien me lo impone, dice él, debemos siempre dar gracias, o sea, como una obligación, dice Pablo, debemos siempre dar gracias, hermanos amados por el Señor. Y esta es la primera vez. ¿Están conmigo, hermanos, en el versículo 13? Sí, de 2 Tesalonicenses 2:13. Es primera vez que Pablo dice acá, hermanos amados por el Señor. Hermanos amados de Dios. Amados. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Muy bien. Solo en este versículo 13 está empaquetado, hermanos, está comprimida grandes doctrinas, grandes enseñanzas tan especiales. Dice que el Señor, aparte de que somos amados por el Señor, dice que nos ha escogido. Esta acción de parte de Dios, que Él nos ha escogido, hermanos, es de manera incondicional. ¿Sí? De manera incondicional. Dice que Dios nos ha escogido. Y esta palabra, hermanos, tan especial en el Nuevo Testamento, tan especial. ¿Qué es escoger? Escoger es como seleccionar entre muchos, seleccionar entre muchos, tomar una cosa dentro de otras. Dice, nos ha escogido. Ahora, el Señor nos ha escogido. Y hermanos, no había, no hay, ni habrá ningún mérito, ningún logro por el cual usted diga, el Señor me escogió porque yo sí tengo méritos, porque yo sí tengo logros. No había, no hay, ni habrá jamás un mérito, una razón por la cual usted fue escogido por el Señor.
Esto es un acto es un acto de la gracia soberana del Señor. Un acto de su libre soberanía, que Dios haya escogido, le haya escogido a usted para ser salvo. Ahora, dice el texto, miren, es que solo este texto tiene grandes, hermanos, grandes doctrinas acá, porque Pablo dice, pero nosotros, hermanos, debemos siempre dar gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahora, una pregunta acá, ¿salvarnos de qué o de quién? Hermanos, ojalá, bueno, no suene esto como una herejía, pero ¿salvarnos de qué o de quién? Fíjense, no puede ser que Dios nos esté salvando de Satanás. De Satanás no nos salva el Señor, porque Él no tiene ningún poder para juzgarnos y enviarnos al castigo eterno. Dios nos salva de Él mismo. Fíjense, Dios nos ha salvado y nos salva de Él mismo. ¿Cómo así que de Él mismo? De Él mismo. Solo como ejemplo, dice Romanos capítulo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, me parece 11 y 10, que dice que seremos salvos de la ira de Dios. ¿Somos salvos de qué o de quién? Somos salvos de Dios mismo, salvos de la ira de Dios. ¿Acaso no dijo Cristo en Mateo 11, no teman a ustedes al que puede matar el cuerpo, mas el alma no puede destruir? Más bien teman a aquel que puede destruir el alma en el infierno. A ese témanle. Entonces, hermanos, ¿de qué? Más bien, ¿de quién somos salvos? Salvos de Dios mismo. Salvos de recibir la ira de Dios por el pecado. Entonces, no somos salvos de Satanás. Porque mi vida no está en las manos de Satanás, ni está gobernada por Satanás. No somos salvos de Satanás, hermanos. Es antibíblico decir, Señor, hemos sido salvos del enemigo. No. Satanás, no. Mi vida no va a ser juzgada, no está gobernada por Satanás, no va a ser juzgado por Satanás, ni él me va a enviar al infierno. Ahora el Señor dice, teman a aquel que sí puede mandarlos al lago de fuego. A él sí temanle, o sea, al Señor. Entonces, ¿salvos de qué, hermano? ¿De quién? Hemos sido salvos de la misma ira de Dios. Por supuesto, fuimos salvos de la ira de Dios, porque Dios proveyó un sustituto. Cristo Jesús, como el Cordero de Dios, que muere en nuestro lugar. Cristo que muere en nuestro lugar. Dice Pablo en Romanos capítulo 8 que Cristo murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Bien. Entonces estamos en 2 Tesalonicenses 2, verso 13. Pero nosotros, dice Pablo, en contraste con aquel grupo que Dios les envía un engaño a propósito para que se pierdan. Pero nosotros, dice Pablo, porque Dios hace una distinción, una separación entre sus hijos y los que no son sus hijos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias con respecto a vosotros. Es algo como si fuera una obligación, dice Pablo, me lo impone el Señor. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No hemos todavía logrado terminar este versículo que está tan denso, hermanos, de enseñanza. Dice que el Señor nos salvó mediante la santificación. Ahora, creo que ya lo había dicho en un estudio anterior, pero hoy aquí tenemos una audiencia nueva y nunca va a ser, hermanos, en vano volverlo a repetir. Si queremos acá aprender algo mucho más profundo de la palabra santificación, por favor, vamos a ver aquí que la palabra santificación en el texto, en el griego, hay 3 palabras para santificación. 3 palabras muy importantes. Santificación, hermanos, es muy especial. Y quiero acá desempacar porque
aquí hay tres palabras en griego en cuanto a santificación. La primera y más común es la palabra agios. Agios, que significa, pues, que hemos sido apartados, separados, ¿sí? Dice Pablo, a todos los santos, o sea, a todos los que han sido separados, apartados. Santos ahí, que significa segregar, o sea, segregar es separar, y es tomado, hermano, es tomado del mundo de las ovejitas, ¿sí? De las ovejas. Segregar, o sea, que significa sacar para congregar. Segregar una ovejita para congregarla, para unirla. Segrego, saco una oveja para meterla acá, para unirla. Y en ese sentido, todos los creyentes somos santos porque hemos sido segregados, sacados del mundo para ser unidos, para hacer congregación, para unión. Por eso le llaman gregario a aquel que pastorea ovejas. Le llaman gregario al que pastorea ovejas y grey al grupo de ovejitas. Grey, ovejas, gregario el que pastorea un rebaño. Hemos sido segregados, separados, apartados del mundo para hacer congregación, para unión. ¿Sí? Entonces, agios, esa es la palabra, dice Pablo, a todos los santos, a todos los segregados, apartados. Y en ese sentido, aquí todos somos santos, todos de igual medida, en igual medida. No hay aquí uno más, pues más consagrado. Bueno, o sea, en ese sentido, aquí todos somos santos, porque estamos posicionalmente en Cristo, separados, segregados. Ahora, la segunda y segundo contenido de esta palabra, hermanos, el segundo contenido es josios. ¿Sí? Ahorita todavía estamos aquí en la palabra santificación acá. Josios significa josios. Ahora aquí se refiere a la santificación como progresiva. Aquí es santificación progresiva. Es esa santificación, hermanos, en la cual hoy estamos en un proceso, pero que culminará en la venida de Cristo. Y aquí mi texto favorito, hay muchos, pero mi texto favorito es 2 Corintios 3:18, que dice Pablo, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, estamos, dice el texto griego, estamos siendo transformados. De gloria en gloria, estamos siendo transformados, dice Pablo. Esta es la santificación progresiva. Y en esa, hermanos, quiero decirles, en esa no todos estamos al mismo nivel. Puede ser que acá en esta reunión hayan algunos no más santos, sino que han progresado más en esta santificación progresiva. Algunos acá nos cuesta por el pecado, un poco carnal, bastante carnales, no hemos progresado en la santificación, esta que es progresiva. Entonces, en la primera, agios, todos somos separados, dedicados al Señor. En josios, algunos más que otros. Pero está la tercera palabra acá de santos. Agios, josios y agnus. Agnus es la tercera. Y agnus se refiere a esto, se refiere a la purificación. Y aquí se refiere a aquella purificación que se usa, hermanos, por ejemplo, para separar la escoria de un metal. Es puesto el oro en el crisol para separar la escoria, lo que no es oro. Dios a veces nos somete en el crisol de la prueba para separar la escoria de nuestra vida. Esa escoria que no es la esencia de usted, pero es el pecado de que se le pega. Y Dios dice, o lo tomas tú o lo tomo yo. Esta es la santificación en la cual Dios o la toma usted o la toma Dios. Dios dice, o te santificas o te purificas apartándote del pecado, o te purifico yo, pero te va a doler, porque es como cuando el oro es puesto en el crisol y se derrite. ¿Sabían ustedes, hermanos, por ejemplo, que el oro a veces lo derriten para aquilatarlo, para meterle más quilates? Sí, yo pensaba que el oro, bueno, solo hay una cierta nivel en el cual ya eso es oro, ¿verdad? No, el oro lo derriten y le meten más quilates, o sea, lo purifican para que
meterle más metal precioso y sacar la escoria, o aquilatarlo más todavía, para que sea más de 34 quilates. Hermanos, en estas tres formas los creyentes somos santos. Somos santos en agios, separados, dedicados. Todos somos ahí santos, ¿sí? Ahí todos tenemos los 100 puntos. Ahora en josios, que es la santificación progresiva, quizás no todos aquí en esta mesa estemos al mismo nivel. Algunos quizás que se consagran más al Señor, que se dejan conducir más por el Espíritu Santo, que viven bajo el control del Espíritu Santo, están más consagrados, más avanzados en su santificación progresiva que otros. Y tercero, agnus, que es la purificación, que Dios dice, la hacemos nosotros si nos apartamos del pecado. ¿Dónde está una base bíblica para esto? ¿Dónde hay una base bíblica para esto, hermanos? Pues, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, donde dice que Dios nos disciplina. Nos disciplina. Cuando nosotros no queremos obedecer, Él nos disciplina para que seamos puros como el oro. Muy bien. Entonces dice Pablo, aún estamos, hermanos, en el versículo 13, no hemos salido todavía de ahí, del primer versículo, pero dice Pablo, pero nosotros, hermanos, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, y aquí está el instrumento, por el Espíritu y la fe en la verdad. Por el Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos ilumina. Esto es una obra, hermanos, que nosotros no entendemos, no la vamos a entender. Cuando se produce el nuevo nacimiento en una persona no creyente, cuando ocurre más bien la regeneración, siempre opera el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Nunca el Espíritu Santo obra sin la palabra, y nunca la palabra actúa sin el Espíritu Santo. En el nuevo nacimiento, hermanos, siempre ocurre el Espíritu Santo y la palabra. Y cuando nace alguien, nace de arriba, nace del cielo, es un nacimiento del cielo, como según Juan 3, hermanos, eso es un misterio, solo Dios sabe. ¿Se recuerdan ustedes cuando llega Nicodemo con Jesús y dice, sabemos, ¿por qué dice sabemos? Porque él va en representación de sus colegas, sabemos. Y Jesús dice, tú no sabes nada, Nicodemo, haz a un lado, tú sabemos. El nuevo nacimiento no es un remiendo que hace el Señor. No es un remiendo. Eso de que sabemos, tú no sabes nada, Nicodemo. Te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este nacimiento es de arriba. Aquí no viene que tú sabemos, Nicodemo, tú no sabes. Porque él iba en representación de sus colegas. Señor, sabemos que tú, ¿por qué dice en plural? Porque habían otros como él, que eran maestros de Israel. Y dice Jesús, tú eres maestro de Israel y no sabes de estas cosas. Bueno, hermanos, dice el versículo 14. Hoy sí, vamos al verso 14. Por lo cual, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Dice Pablo, el Señor los llamó a ustedes mediante nuestro evangelio. Ahora, si ustedes han leído las cartas paulinas, las cartas de Pablo, Pablo siempre dice algunas veces nuestro evangelio, o a veces dice el evangelio de Cristo, otras veces dice el evangelio de Dios. Hermanos, ¿cómo está? A veces dice nuestro evangelio. Una vez dijo mi evangelio, dijo Pablo. Otra vez dice el evangelio de Dios o el evangelio de Cristo. Bueno, pero entonces, ¿cómo está? Hermanos, es el evangelio de Cristo porque Él lo ha escrito con su sangre. Y es el evangelio de Dios porque es iniciativa de Dios salvar al hombre. Ahora, ¿por qué Pablo dice aquí nuestro evangelio? ¿Saben por qué, hermanos? Pablo se ha identificado tanto con el evangelio de Cristo. Dice él, es como parte de mi ADN. Yo, dice Pablo, lo respiro, yo lo como, lo exhalo, lo respiro. Es identificado tanto con el evangelio que dice mi evangelio. No es que Pablo aquí esté desplazando a Cristo,
o sustituyéndolo, no, es que él se ha identificado tanto con el Evangelio que lo llama mi Evangelio, nuestro Evangelio. Se ha identificado tanto. Hermanos, qué grandes lecciones para nosotros. No es que Pablo es que aquí estés desplazando a Cristo o a Dios. Allá no es el Evangelio de Cristo, ahora es mi Evangelio. No, es que se ha identificado tanto con el Evangelio. Qué especial era Pablo. Versículo 15, hermanos. Dice Pablo, así que, ¿de qué? Eso es un así que de resultado, de conclusión, pues es de conclusión. Así que, hermanos, como conclusión, en vista de estas grandes maravillas, de estas grandes verdades que tenemos en Cristo, a la luz de esto, dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Así que como dice Pablo, hermanos, aquí la palabra doctrina, está consultando que en algunas traducciones dice tradición, la Biblia católica, la Biblia, Dios habla hoy, dice, como dice, tenemos esta tradición, dice Pablo. Bueno, en ese momento Pablo sí tenía, hermanos, él sí tenía el magisterio de la revelación de Dios. A él sí le hablaba a Dios. Bueno, a otros apóstoles también sí les hablaba a Dios. Les estaba todavía comunicando doctrina, enseñanza. Algunas cartas ya estaban circulando, como el Evangelio de Marcos ya estaba circulando. La carta de Santiago, que fue una de las primeras posiblemente que fue escrita, hermanos. Pero, bueno, esto creo que lo hemos dicho muchas veces acá en los estudios. Dios hoy no está revelando doctrina, nueva revelación, hermanos, pues ya fue escrita, pues ya está, ya la tenemos por escrito. Dios no es la forma que Dios se comunica con sus hijos, a través de visiones, de sueños, revelaciones y todo eso. No, tenemos su palabra a la que debemos nosotros confiarnos. Dice verso 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena o benéfica esperanza, por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Solo una palabra quiero acá, hermanos, aclarar, y con esto voy a concluir en la meditación de hoy. Es la palabra esperanza, que aparece acá, porque creo que debemos ahondar un poco más en esto. Dice Pablo que el Señor nos amó y nos consoló con buena esperanza por la gracia. Esta esperanza, hermanos, es la confianza inamovible en las promesas del Señor. No es una esperanza subjetiva, sino objetiva, o sea, una esperanza que está basada en las promesas, en toda la revelación, en la palabra que Dios nos ha dado. Confianza inamovible en sus promesas. No es esa esperanza nuestra que decimos, yo tengo la esperanza de que tal vez termine este año tal cosa, tengo la esperanza de finalizar tal proyecto. Es una esperanza, pero de mucha incertidumbre. Aquí es una esperanza basada en las promesas de Dios, en su carácter. Finalmente, hermanos, nuestra salvación y todo descansa en el carácter inmutable de Dios. Dios que no miente. Hay tres cosas que yo he aprendido en la Biblia, leyendo la Biblia. Hay tres cosas que yo he aprendido que Dios no puede hacer. A veces discuto con mi hermano Juan Pablo esas cosas filosóficamente, porque tres cosas que Dios no puede. ¿Cuáles son? Que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir, Tito 1. Dios no puede negarse a sí mismo y Dios no puede ser tentado. Tres cosas que yo he leído en la Biblia que Dios no puede. Que Dios no puede. Dice, Él no puede mentir. Tito capítulo 1, verso 3.
Dios no puede negarse a sí mismo, 2 Timoteo 2:13. Y Dios no puede ser tentado, Santiago 1:12. Es cosas que Dios no puede. Bueno, no es que... Aquí vamos a estar ya hay un debate aquí con nuestro hermano Juan Pablo. Lo vamos a dejar para después del estudio, ya fuera de cámaras. Muy bien. Hermanos, qué bueno, qué maravilloso es nuestro Dios que nos está santificando. Nos está santificando hoy mismo. Somos santos ya, pero Él sigue santificándonos. Somos como una piedra, somos como aquella piedra, perdonen la comparación, para aquella piedra en bruto, que hay que el escultor la está esculpiendo y le está dando golpes y le está quitando todo aquello que es malo para formar una preciosa obra de arte. Dios nos está dando con el cincel, nos está quitando la escoria, lo que no es la esencia de usted, mía, que es el pecado, para un día presentarnos sin mancha y sin arruga. Y en ese proceso estamos todos. Dice Pablo, por tanto nosotros todos. 2 Corintios 3:18. Nosotros todos. Aquí no hay un grupo élite, solo el pastor, solo el anciano. Aquí nosotros todos. Aquí no hay un grupo especial, todos. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, o como dice el texto original, estamos siendo transformados, voz pasiva. Pero en esa transformación participamos nosotros, en que le permitimos a Él, le dejamos a Él transformarnos. Y Dios va a tomar solo aquello que nosotros le permitamos en nuestra vida, ¿verdad? Siempre hemos dado este ejemplo tan de muchas veces ya, que nuestro corazón es como un lugar, un espacio que tiene muchas habitaciones. A veces le hemos dado a Cristo solo la llave de 4 habitaciones, pero hay una habitación que no le queremos a Él dar el control. No queremos que Él ahí entre y que tome el control. Hay ahí un espacio donde tenemos un ídolo sentado y no queremos que Él ahí entre en nuestra vida, pero Él quiere tener el control total. Eso es estar viendo el Espíritu Santo, bajo el control total de su Santo Espíritu. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga, hermanos. Y estamos ya hoy terminamos el capítulo 2, nos queda solo el capítulo 3, 2 estudios más, y de ahí le vamos a dar a nuestro hermano Juan Pablo ya el mando acá de los estudios. Así que el hermano Juan Pablo yo creo que ya se está ya preparando ya qué es lo que nos va a compartir los próximos meses, ¿verdad? Hacia alguna carta, algún libro, algún tema. Pero solo nos quedan 2 estudios más de Tesalónica, y de ahí nuestro hermano Juan Pablo ya me va acá a apoyar por algún tiempo, y así ya nos toca a nosotros ya aprender también, ¿verdad? A través de su siervo, nuestro hermano Juan Pablo. Así que gracias a los que hoy nos estuvieron siguiendo, Catarina Rosenda, a Janel, muchas gracias por apoyar este ministerio, por estar siempre siguiéndonos. También a nuestro hermano Mateo Nunal Méndez, allá en Chajul, que el Señor lo bendiga. Ishkanul Kor, también. Ishkanul dice, muy bien, también, muchas gracias, que Dios les bendiga. Estos estudios, hermanos, les animamos a todos, a los que nos miren ahorita o los que sigan en diferido después de este estudio, que lo vean, lo escuchen, que le puedan dar like. También nos pueden también seguir en nuestro canal de YouTube, Casa San Pablo. Ahí ustedes pueden oír este estudio, lo pueden compartir también con sus amigos, con sus hermanos, y ahí escuchar otros estudios más que hemos subido a lo largo de los meses pasados. Así que muchas gracias. Será hasta el próximo martes, si Dios lo permite, con nuestro penúltimo estudio de 2 Tesalonicenses. Dios los bendiga. Pasen feliz noche.